Bueno, buenos días. Como todo el resto de las ponencias van a hablar sobre contaminantes emergentes, me ha parecido una buena idea hablarles de cómo evaluar el riesgo en un abastecimiento, tanto con los peligros de los contaminantes emergentes como los peligros que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación de riesgo, esto es un tema que tanto la legislación actual como la nueva directiva que se está modificando a nivel del Consejo de la Unión Europea, pues se va a tener que hacer en todos los abastecimientos de España. Entonces, me ha parecido una buena idea hablar son pinceladas, porque en 20 minutos tampoco se puede profundizar en el tema, pero me ha parecido una buena idea presentarles la evaluación de riesgo tal como la plantea la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en la evaluación de riesgo de un abastecimiento tenemos tres fases. Una, que es la identificación de los peligros, que son los contaminantes, ya sean emergentes o no, y es una identificación desde el recurso hídrico, desde las masas de agua, hasta el grifo del consumidor. En segundo lugar, tenemos, una vez que ya hemos detectado todos los peligros, tenemos que priorizar los riesgos. Y para eso hay una metodología de priorización y así sabremos cuáles son los puntos críticos, los puntos de control y qué problemas tenemos en nuestro abastecimiento. Y, por último, una vez que ya se han detectado los peligros y los riesgos, entonces ya pasamos a una tercera fase, que es la de mitigación de esos riesgos, a través de medidas correctoras. Entonces, lo que vamos a intentar en esta tercera fase, es poner una serie de barreras para que esos contaminantes no lleguen al grifo del consumidor. Entonces, vamos a empezar por la primera. Entonces, los datos que tenemos, que ya tenemos 16 años de datos en el Sistema de Información de Agua de Consumo, SINAC, pues los peligros químicos, sobre todo ahora me estoy refiriendo, los biológicos, pues son los que son. Pero bueno, me voy a fijar más en los peligros químicos. Los más frecuentes en estos últimos años han sido los plaguicidas, en concreto los herbicidas, toda la gama de las triacinas, los nitratos en las aguas subterráneas por contaminación de enriquecimiento de la tierra con los fertilizantes. El arsénico es un contaminante, no es un contaminante, sino que es una sustancia natural, sobre todo en los pozos, en pozos de agua subterránea. Y después tenemos las cianotoxinas y cianobacterias que se dan en los embalses cuando hay hay más nitrógeno y fósforo, y se produce un recrecimiento de estas cianobacterias que en alguno de los momentos pueden producir cianotoxinas, como la microcistina u otras toxinas, endotoxinas, que pueden ser o hepatotóxicas o incluso neurotóxicas. Esto suele ser lo que en estos últimos años hemos tenido como contaminantes frecuentes. También tengo que avisar, para que el personal, por si no se han leído los últimos informes de calidad de agua de consumo en España, es que el 99,5% de los boletines son aptos para el consumo. O sea que esto estoy hablando de un 0,5% del millón de boletines que se hacen en España anualmente, ¿vale? Pero tenemos una serie de contaminantes emergentes que se van a hablar a lo largo de toda la jornada y que se han planteado en la nueva directiva. Unos se van a controlar, otros se quedan un poco en stand-by, que son los microplásticos y los nanoplásticos o nanomateriales. Después las sustancias perfluoradas, los PFAS, los disruptores endocrinos, en teoría, en concreto son tres los que se está hablando de que al final no creo que se controlen, sino que serán programas específicos a posteriori, que es el betaestradiol, el nonilfenol y el bisfenol A, ¿vale? Y después todas las sustancias, toda la gama de sustancias desconocidas que se utilizan en el fracking, que pueden contaminar los acuíferos. Entonces, esos son los posibles peligros que nos podemos encontrar en los recursos hídricos y en el agua de origen en las captaciones. En el caso del tratamiento,
¿qué peligros nos podemos encontrar? Les recuerdo que estamos en la fase de identificación de peligros. Bueno, pues sobre todo por los reactivos utilizados. En este caso está la acrilamida, aunque en España desde el 2005 está prohibida, pero bueno, ha desaparecido, no es que haya desaparecido, se ha derogado la orden de sustancias con la última modificación del Real Decreto y hay allí una laguna de tema de hecho, nos ha llegado muchas consultas de la acrilamida. Tengo que decir que en la entrada de las plantas ya hay acrilamida, porque la acrilamida se utiliza por toneladas en las plantas residuales, de aguas residuales. Entonces, ya en agua bruta, en agua de la naturaleza, ya hay acrilamida, ¿vale? La acrilamida es lo que se llama un CMR. Está clasificado por la Unión Europea como CMR, es decir, cancerígeno, mutagénico y alterador de la reproducción. Lo que se utiliza en las plantas son poliacrilamidas, son polímeros. Y justo los polímeros se escapan de todas las legislaciones europeas de químicos, porque no están dentro de REACH, que es la política europea de químicos, aunque realmente parece ser que se va a modificar el REACH y van a incluir todos los polímeros en la política de REACH. Desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad, siendo la acrilamida un CMR, aunque sea el monómero del polímero que se utiliza para el tratamiento de agua, nos parece un riesgo muy alto que se utilice y que se beba directamente ese agua. También podemos tener otros residuos, otros peligros, el aluminio, aunque bueno, pues no está tan relacionado con la salud como puede ser la acrilamida. Y en las plantas donde se utilizan sales de aluminio como floculante y coagulante, pues bueno, pues puede tener y hay niveles a veces altos de aluminio. Después tenemos toda la gama de subproductos de la desinfección, que unos ya se controlan, como son los trialometanos, los 4, el bromoformo, cloroformo, dibromoclorometano y diclorobromometano. Y en la nueva directiva parece que se van a tener que controlar los ácidos aloacéticos, en concreto 5, sobre todo cuando se utilice el dióxido de… los aloacéticos cuando se utilice derivados de cloro. Después tenemos el clorito y el clorato, que estaban optativos en la legislación actual, pero que en la legislación nueva seguramente vendrán obligatorios cuando la desinfección sea dada por el dióxido de cloro o hipoclorito, que es en la mayoría del hipoclorito se utiliza en toda la zona rural de España, o sea, que es lo que más se utiliza. Y después el bromato, que es el subproducto del ozono, que esto ya se controla desde hace unos años. Y después están en las desaladoras todas las sustancias de limpieza de membranas que, claro, hay que eliminarlas muy bien porque no son sustancias que se puedan utilizar, que puedan pasar al agua potable, al agua de consumo, sino que hay que estar muy seguro que una vez que se limpian las membranas de ósmosis está bien aclarado. En cuanto a la distribución, ¿qué peligros nos podemos encontrar? Bueno, pues relacionados con los materiales, eso está claro. Tenemos el plomo, que aún quedan kilómetros de plomo de redes de distribución públicas instalados en España. Después está el bisfenol A, derivado de algunos tipos de tuberías de plástico. Después está el cloruro de vinilo con el PVC, las famosas tuberías de PVC, que también es un polímero. Entonces, yo recomiendo siempre que el PVC se utilice, que es fantástico para el saneamiento, pero no para el abastecimiento. Porque hace unos años, ahora ya se ha cambiado, pero había el PVC, los monómeros se unían con plomo, con lo cual tú sustituías una tubería de plomo por PVC y el estabilizante de los monómeros de cloruro de vinilo era plomo. Entonces, sacabas el plomo y entonces tenías el problema del cloruro de vinilo más el plomo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo si llaman al ministerio preguntando a ver que voy a hacer obras en casa, a ver qué tubería puedo poner, bueno, pues el PVC, si me dicen, ¿me van a poner PVC? Pues mire, que le pongan otro plástico, pero no el PVC. Después, todos los aditivos que pueden estar, aditivos orgánicos que pueden estar en el hormigón o pinturas no aptas de uso alimentario que a veces se pueden poner en algún depósito, ¿no?
O, por ejemplo, hace muchos años, gracias a Dios, llamó un alcalde que decía que se quejaban todos los vecinos porque el agua olía a asfalto. ¿Y por qué? Dice, y claro, no entiendo, hasta hemos alquitranado el depósito por dentro. Digo, claro. Entonces, ojo con que se pone los materiales y los depósitos y los recubrimientos de los depósitos. También tengo que decir que, aunque la OMS aún no se ha pronunciado sobre el asbesto ingerido, sí, de vía inhalatoria es peligrosísimo, es cancerígeno, pero quedan muchas tuberías de fibrocemento con base de asbesto. Entonces, eso habría que ir cambiándolo, porque una cosa es que la OMS no se pronuncie y otra cosa es que no haya riesgo en sí. Y después, todos los productos utilizados en las obras de construcción, que hay que tener mucho cuidado que todos sean productos de uso alimentario, porque ha habido problemas. En la instalación interior, los peligros, pues bueno, volvemos a tener el plomo. Todas las viviendas que no hayan sido reformadas, que se hayan construido antes del año 80, de 1980, seguro que tienen tuberías de plomo, seguro. Según el tipo de plástico que se haya utilizado, pues tendremos o bisfenola o cloro de vinilo. Y después tenemos todos los manitas de fin de semana de bricolaje, sobre todo en zona residencial de chalés, pues que hacen bricolaje y unen la tubería del gasóleo con la tubería de la red. Hay sin válvula antirretorno y meten o bien los plaguicidas o bien los hidrocarburos de la calefacción, lo meten en la red. Entonces, eso, o sea que hay presente algún manitas, por favor, mucho cuidado y sobre todo tenga válvula antirretorno. Más que nada porque le va a tocar pagar el recambio de toda la red de distribución de su barrio. Entonces, una vez que sabemos todos los peligros, ¿qué repercusión en salud en general vamos a tener? Bueno, pues las sustancias CMR, pues las cancerígenas, mutagénicas y alteradoras de la reproducción. Después están todos los disruptores endocrinos, que en el caso de disruptores endocrinos, sobre todo actualmente lo que hay una política en la Unión Europea en el tema de disruptores endocrinos, es un problema bastante grande, sobre todo en tema de patología tiroidea y de esterilidad masculina. Son los dos grandes focos de los disruptores endocrinos, aparte de otras patologías endocrinas. Después están las sustancias tóxicas, pues metales, mercurio, que puede dar lugar a toxicidad. Y, por último, toda la parte de microbiología de brotes hídricos y enfermedades infecciosas, ¿no? Estos son todos los peligros que podemos tener. ¿Cómo priorizamos los riesgos? Bueno, pues nosotros, cogiendo de ejemplo lo que tienen en Nueva Zelanda y en Alberta, en Canadá, hemos cogido lo mejor de las dos cosas. Bueno, y este cuadro de gravedad, que va desde insignificante a muy grave, y hemos clasificado los parámetros en función de esa gravedad. Como veis, en la muy grave están todos los que son cancerígenos tipo 1 y todos los infecciosos, todos los microbiológicos, ¿vale? Pero esto cada uno lo puede poner puede alterar este orden, ¿no? Desde el Ministerio hemos hecho esta clasificación. Después, la probabilidad también, en vez de la OMS, lo que propone es de ahora en adelante, que se produzca. Entonces, nosotros, como ya tenemos una historial de 16 años con datos reales, pues hemos preferido que cada abastecimiento, como sabe lo que le pasa, pues hacia atrás. O sea, ¿qué ha ocurrido en tanto tiempo, que ha ocurrido en tanto tiempo? Y entonces hemos hecho desde muy improbable hasta muy probable, ¿vale? También esto se pueden cambiar los periodos. Y, por último, tanto con la probabilidad como con la gravedad se hace esta matriz de riesgo. Entonces, pues el negro, el rojo y el naranja, pues son en principio, que no veo, son puntos críticos, Ahora bien, si en una fase, que ahora veremos, se puede solucionar ese riesgo, el número baja hacia amarillo o blanco. Es decir, si nosotros tenemos un contaminante, por ejemplo, el mercurio, pero tenemos una planta de tratamiento que lo elimina, es un punto crítico en la masa de agua y en la captación. Pero a partir de la planta de tratamiento nosotros podemos bajar ese riesgo, lo podemos bajar incluso a 8, ¿vale?
siempre y cuando quedará como punto de control, por si acaso. Una cosa es que no lo tengamos como punto crítico y otra cosa es que pase a punto de control periódico. Y, por último, ya para terminar, la mitigación de los riesgos. Entonces, ¿qué se ha hecho desde el Ministerio? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos las 4 etapas: el recurso hídrico, potabilización, almacenamiento y distribución y domicilio. Y, claro, lo que vemos es que donde se corrige realmente los peligros y los posibles riesgos es en la planta de tratamiento. En la distribución, pues en algún caso, pues por ejemplo, para eliminar trialometanos en depósitos, pues puedes airearlos, puedes poner aire para burbujitas y se eliminan el radón o los trialometanos, ¿no? Incluso en el domicilio se pueden utilizar, según en qué partes de España, algún aparato que da algún tratamiento. Pero básicamente la corrección y la eliminación de los peligros va a ser en las plantas de tratamiento. Entonces, lo que sí tenemos es que en cada uno de todos los pasos hay que prevenir. Hay que prevenir según lo que hemos visto de la identificación de los peligros. Entonces, en el caso del recurso hídrico, están implicados por las confederaciones hidrográficas, el Ministerio para la Transición Ecológica, industrias que vierten y municipios que vierten. En el caso de las plantas de tratamiento estará el gestor, el municipio que ha concertado con un gestor esa planta, la industria química que genera los productos químicos, el Ministerio de Sanidad que autoriza esos productos y dentro de la Unión Europea la Agencia Química Europea, que es la que realmente autoriza los productos. En el caso de almacenamiento, pues el gestor, los municipios, los fabricantes de productos de construcción, el Ministerio de Fomento, con el Código Técnico de la Edificación y la Dirección General de Desarrollo de la Unión Europea, que es la que gestiona el Reglamento de Productos de Construcción. Y en el domicilio es lo mismo, lo único que aquí se incluye el constructor y el propietario, ¿vale? ¿Qué tenemos hecho hasta ahora? Bueno, pues tenemos hecho desde el año 2003 el SINAC, que genera esquemas de la zona, con lo cual ayuda a los gestores de la zona y a los responsables, a los ayuntamientos, para poder hacer la evaluación de riesgo y las características de las infraestructuras. Tenemos datos y incidencias desde 17 años para atrás, desde ahora, con lo cual sabemos lo que pasa en cada sitio. Tenemos fichas de eventos, que ahora se las voy a enseñar, causas, medidas correctoras y preventivas, y después tenemos una herramienta que se ha puesto desde octubre en web para que cada abastecimiento pueda hacer su evaluación de riesgo. Entonces, esto, por ejemplo, es el esquema que sale automáticamente según los datos introducidos en SINAC. Esto es una zona rural con una captación, un depósito y una red. Y el tratamiento que está con línea discontinua significa que se desinfecta en el depósito. Si fuera una planta, sería una línea continua. Estas son las fichas, que no sé si lo verán muy bien porque es letra más pequeña. De estas fichas hay 600, de todas las posibles incidencias que se pueden dar en un abastecimiento, desde la masa de agua hasta la entrega al consumidor, es decir, hasta la cometida. ¿Vale? Ahora estamos empezando a preparar la evaluación de riesgo de los edificios, porque con la nueva directiva se va a tener que hacer una evaluación de riesgo de los edificios o lo que llaman locales prioritarios, pues hospitales, hoteles, este edificio, el ministerio, las escuelas, las residencias de ancianos, o sea, bastante trabajo, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces aquí... Perdonen que me pongo a las gafas porque la presbicia hace estragos. Entonces viene, bueno, pues aquí es la etapa de depósito, la ficha es de las posibles incidencias que puede haber en el posttratamiento, en la recloración. Entonces aquí dice incidencia, evento, recloración, tiempo de contacto con cloro demasiado corto, ¿no? Como puede producir microorganismos y contaminación microbiológica, la gravedad es 5. ¿Vale? Entonces, aquí vienen las posibles causas, la detección inmediata, según la causa, las medidas inmediatas y correctoras, que en cada caso se pueden hacer, y la medida preventiva. Entonces, esto, como les digo, hay más de 600 fichas para que pueda ayudar a cualquier ayuntamiento a hacer la evaluación de riesgo de su abastecimiento. Esta es la herramienta
que con todo lo que les he explicado está aquí dentro todas las fichas, toda la matriz para determinar el punto crítico y los puntos de control. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Bueno, pues prevenimos la contaminación y no esperamos a que suceda. Como ya tenemos una historia previa, sabemos lo que puede ocurrir y ponemos barreras para que no ocurra, ¿no? Usamos barreras múltiples, de manera que si una barrera no funciona, tenemos la siguiente. Y lo tenemos que tener claro y por eso tenemos que conocer nuestro abastecimiento al dedillo. Y por último, que esto no es una frase mía, sino es una frase de una persona de la OMS, que es que cada mejora vale la pena y ayuda a mejorar la salud pública. Y nada más. Muchas gracias.